Bueno, buen día, ¿cómo andan? Una vez más, hoy el TP que corresponde es ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Una vez más con Pedrito, que ya nos está acompañando de nuevo, y con el doctor Lucentini. Agradecerle a los dos por estar acá. Así que nada, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Y hoy vamos a hablar específicamente sobre las funciones del ciclo de Krebs y su relación con la cadena respiratoria. Para eso nos tenemos que retrogradar a la clase de introducción al metabolismo y habíamos visto que en el metabolismo ustedes tienen una serie de etapas que tienen que ver con los distintos procesos que sufren los nutrientes que nosotros incorporamos normalmente a través de la alimentación. Habíamos dicho que en una primera etapa nosotros incorporamos nutrientes como glúcidos, lípidos y proteínas que en lo que sería la primera etapa del catabolismo van a ser degradados a sus unidades constitutivas, las proteínas aminoácidos, los glúcidos a monosacáridos y los lípidos ácidos grasos. En una segunda etapa, los productos de la digestión van a ser transformados en una molécula única, que es la molécula de acetilcoenzima A, la cual finalmente va a entrar al ciclo de Krebs, tercera etapa, y ese ciclo de Krebs va a generar, además de anhídrido carbónico, coenzimas reducidas que serán reoxidadas en la cadena respiratoria en un proceso que también se formará energía, conocido como fosforilación oxidativa. Ahora bien, hablamos de esa tercera etapa como ciclo de Krebs y también esa tercera etapa, ciclo de Krebs, puede aportar sustratos que van a ser utilizados, como por ejemplo el citrato, para la formación de ácidos grasos. La formación de ácidos grasos tiene que ver en última instancia con la formación de acetil-CoA previamente y después de triglicéridos, de tal manera que nosotros decimos que las vías anabólicas son totalmente divergentes, a diferencia de las catabólicas que son convergentes. En ambos casos tenemos la segunda etapa, que es el ciclo de Krebs. Entonces, el ciclo de Krebs, por momentos, es una vía anfibólica, por momentos es una vía anabólica. Eso tiene mucho que ver con la situación celular, con la situación fisiológica del individuo, con los niveles de energía, con la concentración de sustratos y por el hecho en sí de ser una vía con funciones duales, podemos decir que el ciclo de Krebs es básicamente una vía anfibólica. Anfi, ambos olismos, ambos metabolismos. Por eso, en primer lugar, vamos a definir el ciclo de Krebs como el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en la matriz mitocondrial de una célula, cuyo objetivo es fundamentalmente completar la degradación de acetil-CoA, anhídrido carbónico, generar coenzimas reducidas que posteriormente serán reoxidadas en la cadena de transporte de electrones y acoplado a ello tendremos la formación de energía y quizás lo más significativo es el aporte de intermediarios que podrán tener distintos destinos metabólicos. Por ejemplo, el citrato, la formación de ácidos grasos, el oxalacetato, la formación de glucosa, succinil-CoA, la formación de hemo. Por ese motivo decimos que el ciclo de Krebs es una vía anfibólica. Para iniciar el ciclo de Krebs nosotros necesitamos dos sustratos. En primer lugar, la molécula de acetil-CoA y en segundo lugar necesitamos oxalacetato. ¿De dónde proviene la molécula de acetil-CoA? Bueno, la molécula de acetil-CoA mitocondrial tiene múltiples orígenes. En primer lugar, viene del complejo de la piruvato deshidrogenasa y la piruvato deshidrogenasa transforma el piruvato por un proceso de decarboxilación oxidativa, lo transforma, como habíamos dicho, en acetilcoenzima. Ese piruvato, una buena parte proviene, como bien ustedes saben, de la glucólisis y otra parte del piruvato proviene del proceso de transaminación a través de la enzima alanina aminotransferasa. Aquí a través de piruvato tenemos quizás la principal fuente de acetil-CoA mitocondrial para iniciar el ciclo de Krebs. Por otro lado, también la acetil-CoA puede provenir de la beta-oxidación, sea la quema de ácidos grasos que se hace dentro
de la mitocondria. La acetil-CoA en tejidos como ser el músculo esquelético, el corazón y el riñón puede provenir de la cetólisis. Y por último tenemos también que el etanol, sobre todo a nivel hepático, a través de dos reacciones, puede terminar generando acetil-CoA que se va a incorporar al ciclo de Krebs. Por otro lado tenemos oxalacetato. El oxalacetato hay distintas maneras de producirlo. Uno es a través de una reacción anaplerótica catalizada por la piruvato carboxilasa, por ejemplo, en donde el piruvato se va a carboxilar en presencia de biotina y en presencia de ATP y manganeso para formar la molécula de oxalacetato. Y también podríamos decir que el oxalacetato puede provenir, por ejemplo, en la reacción catalizada por la glutamato oxalacético transaminasa, la GOAT, también conocida como ASAT, la cual por transaminación puede generar ese mismo oxalacetato. Acetil-CoA y oxalacetato se condensan para formar una molécula de 6 carbonos, que es el citrato. El citrato tiene 3 carboxilos, por ese motivo nosotros decimos el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Ese citrato puede tener dos destinos metabólicos muy claros. En primer lugar, pueden ser un inhibidor de la fosfofructoquinasa 1, enzima marcapasos de la glucólisis, y por el otro lado, ese citrato puede ser bombeado a través de lo que se conoce como la lanzadera del citrato al citoplasma para formar malonil-CoA y de esa manera dar por iniciada la síntesis de ácidos grasos citoplasmáticos. Una vez que está formado el citrato, sale una molécula de agua, es una reacción prácticamente de reorganización de los enlaces. La reacción es catalizada por una cisaconitasa, se forma el intermediario cisaconitato que finalmente reincorpora la molécula de agua, reorganiza sus enlaces químicos y terminamos formando el isocitrato. El isocitrato, posteriormente, en una reacción de carboxilación oxidativa, se va a transformar en alfa-cetoglutarato. La enzima se llama isocitrato deshidrogenasa y es NAD dependiente. El alfa-cetoglutarato a posteriori, por una reacción catalizada por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, es una enzima de un complejo multienzimático muy parecido al de la piruvato deshidrogenasa. Se vuelve a producir entonces la decarboxilación oxidativa y entonces se va a formar la molécula de succinil-CoA. En esta reacción es importante destacar que además de las enzimas que forman parte del complejo de la piruvato deshidrogenasa, hay una serie de cofactores enzimáticos, como ser por ejemplo el pirofosfato de tiamina, el ácido lipoico, la coenzima A, el NAD y el FAD, todos ellos relacionados con vitaminas. El pirofosfato de tiamina con la vitamina B1, el ácido lipoico es una vitamina liposoluble, la coenzima A tiene ácido pantoténico y después el NAD y el FAD tienen respectivamente ácido nicotínico y riboflavina. Formado la succinil-CoA, el siguiente paso es su transformación en succinato a través de una tioquinasa y ese succinato posteriormente por asuccinato deshidrogenasa que tiene una localización en la membrana interna de la mitocondria y está acoplado al ciclo de Krebs, lo que va a suceder entonces es la transformación de dicho succinato en básicamente fumarato, el cual posteriormente se hidratará, formará malato y el malato por la malato deshidrogenasa terminará cerrando el ciclo. A través de todo este ciclo nosotros vamos a tener varias cosas importantes para decir. En primer lugar, existen 4 deshidrogenasas: la isocitrato deshidrogenasa, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, la succinato deshidrogenasa y la malato deshidrogenasa. Cada deshidrogenasa NAD dependiente, posteriormente su reoxidación en la cadena respiratoria va a generar 3 moléculas de ATP. Y por cada FADH2 que ingrese a la cadena respiratoria se van a crear nada más que 2 ATPs. En conclusión, sumando, nosotros tenemos básicamente 3 deshidrogenasas de NAD, 3 por 3, 9. Tenemos una de FAD
eso van a ser 11, y tenemos una molécula de ATP que se genera por la reacción de la nucleósido difosfoquinasa que transforma el GTP justamente en ATP, y de esa manera uno puede decir que por cada molécula de acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs se ganan 12 moléculas de ATP. Esto es importante que lo tengan en cuenta para el balance energético tanto de la glucólisis o de la quema de un ácido graso largo de 16 carbonos como puede ser el palmitato. Es interesante destacar también que este estado energético es el que va a regular la velocidad con la que se haga el ciclo de Krebs. Si la energía en la célula es alta, si la relación ATP-ADP es alta, si las relaciones energéticas son altas, el ciclo de Krebs lógicamente va a tender a inhibirse. En cambio, por el contrario, si existe un predominio de ADP, de AMP, todas las sustancias químicas que marcan pobreza energética, el ciclo de Krebs va a terminar por activarse. Es interesante destacar también, como les decía al comienzo de la clase, los destinos metabólicos del ciclo de Krebs. Si por ejemplo nosotros estamos en un estado de alta riqueza energética, de alguna manera esos intermediarios químicos pueden ser destinados a otras vías metabólicas. Ya habíamos hablado del citrato, que puede ir a estimular a la acetil-CoA carboxilasa, favoreciendo la formación de malonil-CoA y de esa manera la síntesis de ácidos grasos y posteriormente de triglicéridos. Ese citrato puede ser utilizado como un modulador alostérico negativo de la fosfofructoquinasa 1, que es la enzima marcapasos de la glucólisis. Y después también tenemos que considerar otros sustratos, como ser, por ejemplo, el alfa-cetoglutarato, que puede transaminarse y formar glutamato. El glutamato puede ir a la síntesis de proteínas o puede ser utilizado, por ejemplo, en la reacción catalizada por la glutamato deshidrogenasa. El glutamato puede ser un neurotransmisor o el glutamato puede decarboxilarse y formar el GABA, que es un inhibidor posináptico. Por otro lado, también otros sustratos importantes, la succinil-CoA puede ir a la síntesis del hemo y puede ir también a la síntesis de citocromos, tanto el citocromo B, el citocromo C, como también puede ir a la formación, como les decía, de hemoglobina con sus características. Finalmente, el oxalacetato, como ustedes bien saben, el oxalacetato es un sustrato gluconeogenético por excelencia. El oxalacetato puede generar un aminoácido como el aspartato, y el aspartato puede actuar, por ejemplo, como dador de aminos para la formación de urea. De tal manera que, como ven ustedes, el ciclo de Krebs termina degradando o empieza a construir según el estado energético en el cual se encuentra. Si es estado de pobreza energética, su función será eminentemente catabólica, y si es estado de riqueza energética, su función será eminentemente anabólica. ¿Bien? Esas son las características más importantes. Ahora bien, este ciclo de Krebs, como les decía, de localización en la matriz mitocondrial, tiene reacciones químicas que actúan como proveedoras de sustratos. Esas reacciones químicas proveedoras de sustratos se llaman anapleróticas, del griego ana, que significa relleno, de tal manera que tenemos, por ejemplo, la piruvato carboxilasa, que ya fue mencionada, que se encarga específicamente de aportar oxalacetato. Tenemos en segundo lugar la enzima málica de Ochoa, que también tiene un rol importante en la producción de NAD-fosfato reducido. Y por último tenemos la isocitrato deshidrogenasa de origen mitocondrial, que tiene la capacidad también de trabajar con NAD y de esa manera también comportarse como una enzima anaplerótica de provisión. Es interesante destacar también cómo el ciclo de Krebs se acopla a los distintos momentos evolutivos de nuestra vida y se adapta perfectamente a situaciones como el ayuno o bien la saciedad. En una situación de saciedad, es aquella situación que ocurre después de comer, el estado postprandial del individuo, vamos a tener que en ese caso hay una mayor secreción de insulina, de tal manera que la relación glucagón-insulina cae. Esta caída de la relación glucagón-insulina a favor de una mayor actividad insulínica
Promueve una serie de cuestiones, como ser, por ejemplo, el aumento de la captación de glucosa por los tejidos insulino dependientes, que son el músculo esquelético y el tejido adiposo. Una mayor formación de glucógeno hepático, se favorece la acción de la glucógeno sintetasa hepática por un lado y de la glucógeno sintetasa muscular por el otro. En tercer lugar, vamos a tener como dato interesante es el aumento de la glucólisis aeróbica, y como consecuencia del aumento de la glucólisis aeróbica tendremos mayores niveles de piruvato y consecuentemente también de acetil-CoA listos para ingresar al ciclo de Krebs. Otras vías que se suceden también son la vía de las pentosas, cuyas dos deshidrogenasas son inducidas por la insulina y hay mayor producción de pentosas, anhídrido carbónico y fundamentalmente narfosfato reducido, que será utilizado para la síntesis de los ácidos grasos. Por tal motivo, en el caso específico del estado postprandial, nosotros vamos a tener un estado de hiperglucemia con aumento de la secreción de insulina, una mayor actividad glucolítica, una mayor producción de piruvato, una mayor producción de acetil-CoA y por ende vamos a tener una mayor actividad del ciclo de Krebs. Cuando el ciclo de Krebs alcance una determinada velocidad y se hayan abastecido las necesidades celulares, entonces vamos a tener, por supuesto, una disminución compensatoria del ciclo de Krebs una vez que se estabilicen las condiciones energéticas adecuadas, que es lo que en última instancia nosotros estamos trabajando. ¿Qué sucede en una situación de ayuno? En una situación de ayuno hay hipoglucemia. La hipoglucemia es un buen estímulo para hormonas hiperglucemiantes rápidas, como pueden ser el glucagón o la adrenalina, especialmente el glucagón. Y el glucagón lo que hace es básicamente, por un lado, favorecer la glucogenólisis hepática. Por el otro lado, el glucagón lo que hace es favorecer la gluconeogénesis hepática, favorece la lipólisis, la liberación de ácidos grasos libres, la beta-oxidación y la formación de acetilcoenzima A. Ahora bien, sucede que por un lado, a expensas de una mayor lipólisis, generamos más beta-oxidación y más moléculas de acetil-CoA, y por el otro lado también es interesante destacar que en un estado de ayuno, los glucocorticoides van a promover básicamente la acción de las transaminasas con una mayor producción de oxalacetato, pero atención, ese oxalacetato, como estamos en hipoglucemia, va a ser destinado fundamentalmente a la síntesis de glucosa, a la gluconeogénesis. De tal manera que nos vamos a encontrar con una realidad donde vamos a tener un exceso de acetil-CoA en el ayuno con un déficit de oxalacetato que va a ir a la síntesis de glucosa fundamentalmente. Como consecuencia de ello, al no haber oxalacetato, la molécula de acetil-CoA no se podrá condensar con el oxalacetato para formar citrato, y entonces ese exceso de acetil-CoA va a ir entonces a la formación de cuerpos cetónicos en la mitocondria del hígado. Es decir, a partir de un exceso de acetil-CoA generado por una hiperglucagonemia, lo que va a ocurrir entonces es un aumento de la cetogénesis, la formación de los cuerpos cetónicos, acetona, beta-hidroxibutirato, acetoacetato, que también, por supuesto, van a favorecer la exportación de energía a expensas de este exceso de acetilcoenzima A. Es importante destacar entonces que el ciclo de Krebs no trabaja solo, sino que las coenzimas reducidas que salen de él van a ingresar a la cadena respiratoria. ¿Qué es la cadena respiratoria? Bueno, la cadena respiratoria, como la palabra lo dice, es una secuencia de elementos químicos orgánicos que están situados en la membrana interna de la mitocondria y cuyo objetivo en última instancia es reoxidar las coenzimas reducidas que vienen del metabolismo. Por ejemplo, las coenzimas reducidas que vienen del ciclo de Krebs, que vienen de la glucólisis, que vienen de los distintos procesos de tipo degradativos. ¿Cuál es la finalidad en última instancia? Bueno, la reoxidación de las coenzimas nos van a dejar una ganancia, un quantum de ATP, que es en última instancia lo que más se prefiere.
En general, los equivalentes reductores que traen NADH2, el FADH2 proveniente de las distintas enzimas, empiezan la cadena respiratoria a partir de un primer componente, que es el NAD. El NAD, básicamente, su pasaje al segundo eslabón, que es la flavoproteína, hay ahí un desfasaje energético muy importante que permite la fosforilación de una molécula de ADP. Es una verdadera fosforilación oxidativa en el pasaje de NAD a la flavoproteína. Después la flavoproteína que tiene riboflavina va a ceder los hidrógenos a una coenzima Q llamada también ubiquinona, porque básicamente es un componente que está ubicuamente situado en la cadena de transporte de electrones en la mitad de camino y solidariamente trabajando fundamentalmente en la formación futuramente de la energía. Y después tenemos también el pasaje de los distintos citocromos, el B, el C1, el C, citocromos que tienen en general hemo en su constitución, y llegamos a un aceptor final que es el complejo citocromo A más A3, que es el citocromo oxidasa, que transfiere finalmente los equivalentes reductores a media molécula de oxígeno para formar la molécula de agua. Esa molécula de oxígeno, por un lado, justifica el metabolismo anaerobio de las mitocondrias, es lo que se habla habitualmente de respiración celular. Básicamente, ese aceptor final formando agua, lo que permite, en última instancia, es que el aceptor final llevado por la hemoglobina sea el destino final de estos equivalentes reductores. Ahora bien, en el camino se produce un salto energético muy importante entre el primer eslabón, que es el NAD, y el último eslabón, que es el oxígeno molecular. Estimativamente son alrededor de 52 kilocalorías las que se pierden desde el piso 12, si ustedes quieren, que es el comienzo de la cadena de transporte de electrones, que es el NAD, hasta la planta baja, que es donde está el oxígeno molecular aportado por la hemoglobina. Ese descenso brusco de 52 kilocalorías se puede atenuar, se puede morigerar si nosotros hacemos el salto escalonado poniendo escalones, es decir, poniendo eslabones intermedios, donde el salto energético entre esos eslabones sea superior a 7,3 kilocalorías, entonces nosotros vamos a poder formar una molécula de ATP. Estos lugares donde el salto energético permite justamente una pérdida de más de 7,3 kilocalorías y permite la formación de ATP son los llamados sitios de conservación de la energía. La cadena de transporte de electrones tiene tres sitios bien definidos. En primer lugar, entre el primer eslabón y el segundo eslabón, entre el NAD y la flavoproteína, allí existe un sitio de conservación de la energía. Entre el citocromo B y el citocromo C1, allí existe un segundo sitio de la energía. Y finalmente, en el salto entre el complejo citocromo A más A3, o complejo citocromo oxidasa, y el oxígeno molecular, allí se establece un último salto de energía y la fosforilación de una molécula de ADP que se hace a través de la enzima ATP sintetasa. Esta ATP sintetasa está situada en las llamadas partículas F1 de la mitocondria. Existen dos clases de partículas, las F0, que en realidad se deberían llamar partículas FO porque son inhibidas por oligomicina. Esas partículas F0 actúan como un verdadero canal protónico. ¿Qué es lo que sucede? En el momento que se están trasladando los equivalentes reductores, los protones son bombeados hacia el exterior de la membrana interna, creando, como se imaginarán ustedes, un espacio cargado eléctricamente de manera positiva por la acumulación de los protones y además un espacio que es bastante ácido, ya que ustedes saben que los protones tranquilamente pueden descender el pH del medio. Es justamente este gradiente quimiosmótico, este gradiente de cargas positivas generado por los protones y este gradiente de acidez generado también por los protones, que básicamente establece una diferencia entre el exterior de la membrana interna de la mitocondria y el interior. Toda esta masa de cargas positivas
acompañada, como les decía recién, por el cambio de la acidez, favorece la reentrada de protones a través de las partículas F0. Estos protones que entran con una gran avidez generan básicamente una energía, generan una cantidad, un quantum de energía que permite de alguna manera fosforilar al ADP con fósforo inorgánico a través de la reacción catalizada por la ATP sintetasa, que como yo les había comentado hoy, está situada fundamentalmente en estas partículas F que habíamos destacado, sobre todo en la partícula F1. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se va a formar la energía a favor de un gradiente de protones que generó a su vez un subgradiente de cargas positivas y un gradiente de acidez, teniendo en cuenta que los protones son ácidos. Ello facilita, como bien les dije recién, la fosforilación de la ADP en ATP, y entonces tenemos una fosforilación oxidativa con la formación de la energía. En toda la cadena de transporte de electrones existen 3 sitios de conservación de la energía. Cada uno de esos sitios va a permitir de alguna manera la generación en total, si es por ejemplo a través del NAD, de 3 ATPs, y si es a través del FAD serán solamente de 2 ATPs. Ahora bien, existen lo que se conocen como inhibidores de la cadena de transporte de electrones que, actuando sobre la partícula F1, donde está la ATP sintetasa, inhiben la formación de la energía, inhiben la acción de la ATP sintetasa, de alguna manera inhibiendo la formación de ATP. En ese caso, la cadena de transporte de electrones de alguna manera queda frenada, por así decirlo, ya que estos inhibidores están actuando como verdaderos inhibidores de la misma, y entonces vamos a tener inhibidores, por ejemplo, como el caso de antibióticos como la antimicina A, o bien cianuro, que actúa como un inhibidor de la citocromo oxidasa, y de esa manera bloquea el aprovechamiento de oxígeno, y de esa manera crea una especie de anoxia anóxica, constituyendo el mejor ejemplo por el grado de inhibición que hace. Esos son inhibidores de cadena de transporte de electrones. Por ejemplo, la antimicina, por ejemplo, les decía recién la oligomicina, les estaba comentando entonces la citocromo oxidasa. Ahora bien, por otro lado, tenemos los llamados desacoplantes. Los desacoplantes son sustancias químicas que no impiden el traslado de los electrones a través de la cadena de transporte de electrones, sino que específicamente bloquean la formación de la energía, bloqueando a la enzima ATP sintetasa. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? El caso del 2,4-dinitrofenol o el caso de la hormona tiroidea. En ese caso, en el caso de la hormona tiroidea, cuando la hormona tiroidea está en exceso, la cadena de transporte de electrones se lleva a cabo de la misma manera, pero la pérdida de energía, ya al no poder formar ATP, va a ser canalizada entonces a través de la pérdida de calor. Y ese es el motivo por el cual el paciente hipertiroideo clásicamente tiene un aumento de la susceptibilidad al calor, está vasodilatado, está transpirado y permanentemente demuestra este estado de hipercatabolismo que tiene como consecuencia de una anormal producción de hormona tiroidea. Resta decir entonces que después de la diferenciación de inhibidores y básicamente bloqueantes de la cadena respiratoria, de que no todas las células tienen mitocondrias. Es el caso, por ejemplo, del glóbulo rojo, que tiene que adaptarse a un metabolismo totalmente anaerobio, donde fundamentalmente la producción de lactato a través de la lactato deshidrogenasa le va a permitir que ese lactato pase a la sangre, llegue al hígado y haga gluconeogénesis, y de ahí se restablezca de alguna manera el ciclo de la glucosa. En las células aeróbicas, por el contrario, como habíamos visto hoy, la degradación, por ejemplo, de la glucosa
genera básicamente piruvato, el piruvato genera acetil-CoA, y una cosa que es interesante, la formación de piruvato tiene que ver fundamentalmente con las condiciones básicamente de aerobismo que trabaja la célula. En esas condiciones el piruvato generará la acetil-CoA y la acetil-CoA finalmente ingresará al ciclo de Krebs para su metabolización. Que queden claro entonces cuáles son las principales funciones del ciclo de Krebs: completar la degradación de acetil-CoA, la producción de anhídrido carbónico, y es justamente el ciclo que más produce anhídrido carbónico, la generación de coenzimas reducidas, cuya reoxidación después en cadena respiratoria van a generar el ATP, y fundamentalmente la producción de intermediarios químicos que, según el estado energético celular, podrán tener los distintos destinos. Ya habíamos visto ácidos grasos, ya habíamos visto el hemo, ya habíamos visto glucosa. No deben olvidarse tampoco que la cadena respiratoria lo que tiene por finalidad es fraccionar ese salto energético de 52 kilocalorías que existe entre el primer eslabón, que es el NAD, y el último eslabón, que es el oxígeno molecular. Fíjense ustedes que mientras nosotros hacemos este salto energético, a través de los sitios de conservación de la energía, podemos recuperar 3 ATPs. Esto sería aproximadamente 21,9 kilocalorías, y 21 de 52 es aproximadamente el 40%. Es decir, que gracias a la fosforilación oxidativa nosotros podemos recuperar aproximadamente un 40% la energía perdida en el transporte de los electrones. Bueno, hasta aquí llegamos. Agradecemos muchísimo la participación de ustedes, y bueno, desde ya muchísimas gracias a los chicos del Centro de Estudiantes, y especialmente a Gabriela y a Pedrito, por supuesto, que siempre nos acompaña. Gracias.